Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio del Último Crédito. Al habla Leo Núñez y conmigo, como cada lunes, como siempre, el infatigable, el inconsumible, el omnipresente David Pinta, que se está riendo mucho. David, ¿cómo estás? Me ha gustado la intro, ¿qué tal? Es que vengo con mucha energía, vengo de que he salido a correr esta tarde y claro, esto te da un chute de energía inmenso. A lo mejor es que tienes que subir el ritmo, porque si tienes tanta energía es que no la has consumido. Eso es, ¿no? Que he corrido demasiado poco. Nada, he corrido media horita solo. Era para quemar los excesos del fin de semana, ya sabes. No, ya, te entiendo. Porque he visto que este fin de semana has tenido jaleíto. Sí, he tenido jaleo y de hecho he tenido jaleo y bueno, ahora cuando expliquemos de lo que vamos a hablar he sacado bastantes conclusiones que voy a mencionar seguramente directa o indirectamente hoy, porque bueno, sí, he estado por tierras belgas, por la zona de Bruselas y Amberes y demás, que ya sabes que bueno, quizás lo hayamos mencionado. Tuve un pasado por aquella zona. Así es. Y bueno, vengo de visitar a gente con la que, de hecho, mucha de ella con la que estudié, no solo con la que trabajé, sino que también estudié. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que vengo súper motivado, con muchas energías vitales. Energía física un poco menos, porque evidentemente los días han sido largos y los viajes cansan, pero en cuanto a energías vitales, pues eso, ver como compañeros de trabajo y de estudios con los que has compartido tantas cosas, pues progresan y van haciendo sus... Sí, me comentabas en la conversación previa a empezar a grabar que has tenido tus momentos sentimentales, ¿no? De esa gente con la que has compartido tanto tiempo, tanto como dices, en el trabajo, como estudiando, como en el tiempo libre, porque ha sido compartir una parte de la vida con ellos, pues siempre está bien y recordar esos momentos está bien de vez en cuando, ¿no? No, sí, la verdad es que, bueno, sí, empezando todo desde el terreno personal, evidentemente, que a lo mejor es con el que empieza todo un poco, pero también en el terreno profesional, es decir, bueno, grupos tan grandes, pues compartir con gente con las que has vivido y compartido experiencias experiencias intensas, diría, en el sentido, sobre todo, profesional, académico, de formación, porque... bueno, éramos ya personas que trabajábamos y teníamos que trabajar al mismo tiempo que estudiábamos y claro, eso consume mucha energía y requiere de mucho trabajo en equipo, entonces bueno, poder revivir todo eso y ver cómo pues cada uno le sacamos fruto de nuestra manera, claro, pues la verdad es que inspira muchísimo, motiva mogollón y también une y te deja con ganas de eso, de hacer cosas. Claro. Eso es. Y todo esto viene muy al hilo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy, que es... Así es. Que es ni más ni menos la movilidad internacional. Sí, porque vengo de Bélgica, que es un país muy internacional, con mucha mezcla de todo tipo. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Sí. De experiencias internacionales, de movilidad internacional, de qué es lo bueno que te trae una experiencia así y cómo lo pueden ver las empresas y cómo creemos que las empresas le tendrían que valorar este tipo de esfuerzos que a menudo al hilo de lo que comentábamos siempre al principio del podcast, a menudo se infravalora, ¿no? Sí. Porque sí, hablamos muchas veces de las ventajas que tiene, pero bueno, siempre hay una parte personal con cada uno de nosotros y al final somos humanos y requiere también dejar cosas en casa. Y en casa, en el sitio donde es uno, ¿no? Entonces, que no es todo tan de color de rosa. Sí, y bueno, pues una de las cosas que
que precisamente quería comentar, hablando de este asunto, pues era una de las que ya has comenzado a hablar tú. Si bien en este tema y tú bien sabes que yo no puedo decir que tenga mucha experiencia, no he tenido experiencias internacionales en el sentido de vivir y trabajar en el extranjero. Sí, obviamente trabajo en un sector en el que todo el mercado es internacional, por tanto tengo vínculos indudables con mercados internacionales y con otras lenguas y otras culturas y demás, pero no tengo esa experiencia. Sin embargo, tú sí que lo tienes. Y uno de los asuntos que cuando me comentaste y me dijiste que podíamos tratar este asunto, uno de los temas que sin duda yo creo que a todos se nos viene a la cabeza si hablamos de este asunto, pues es, en primer lugar, obviamente, que es una fuente de fortalecimiento del lenguaje extranjero, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego en contra, yo siempre he pensado, pues eso que has comentado tú, de que plantearte es como un ejercicio de independencia en el que te planteas muchas cosas porque estás dejando muchas otras detrás. Y todo eso, pues son decisiones que tienes que ir tomando y que tomas en el momento en el que decides partir, ¿no? Sí, yo lo veo esto siempre como una balanza, ¿no? Porque yo creo que seguramente todos, lo hayamos hecho o no, en algún momento tú lo has planteado, seguramente, tú también. Y sí, sin duda. Es como una balanza, es decir, pones unas cosas en un lado de la balanza y otras cosas en el otro. Evidentemente, a todo a mí lo que se me ocurre, o a todos lo que se nos ocurre es, bueno, primero las condiciones, ¿no?, económicas, las condiciones de retribución del trabajo, de la posición. Bueno, a dónde vas, quiere decir, cómo se vive de bien con esas condiciones ahí donde vas. Se vive mejor que donde estás, se vive peor, porque bueno, no hay que solo mirar los términos absolutos, sino los términos relativos, relativos al coste de vida, ¿no? Hablo a lo mejor de algo muy del mundo occidental, Europa, Norteamérica, ¿no? Que es seguramente donde muchos de nuestros oyentes en algún momento tengan posibilidades de moverse. Europa es quizás lo más sencillo porque es lo más cercano, pero bueno, también Norteamérica, donde uno puede tener posiciones bastante bien remuneradas, pero bueno, hay que verlo en perspectiva. Y bastante bien remuneradas en comparación con España. Eso creo que es una verdad innegable. Pero bueno, luego hay que ver el coste de vida y asesorarte sobre el coste de vida que tiene cada sitio, porque bueno, puede ser que luego lo que parece muy ventajoso no lo sea tanto. Entonces, por un lado está eso, y luego por otro lado, en el otro lado de la balanza es, bueno, el peso y la vida personal de cada uno, es decir, tanto pareja como familia, como condiciones familiares, si uno puede dejar a su familia atrás, si no. Sí, las circunstancias vitales. Forma parte de esa balanza. Eso es, sí. Y precisamente, pues es un poco... yo creo que una de las claves a la hora de afrontar ese desafío internacional, por llamarlo de alguna manera, es como comentas tú, pues el momento vital en el que te encuentras. Muchas personas, como tú bien has comentado, pues por circunstancias personales, pues a lo mejor no pueden iniciarse en esa aventura, y suele ser algo que realmente se puede encontrar en cualquier periodo vital, porque es cierto que muchos y eso tu caso es un ejemplo de ello, que muchos es cierto que deciden hacerlo al principio de su etapa laboral o de su carrera laboral, pero esto es algo que sin duda puede encontrarse en cualquier momento de la vida, ¿no? Sí, así es, y eso es muy interesante que traigas esto a la conversación, porque, bueno, quizás
por el público al que mayormente está dirigido este podcast, pues seguramente muchos de los que nos escuchen lo tendrán que tomar una decisión relativamente pronto, hablo en el plazo de entre 1 y 3 o máximo 5 años, seguramente antes. Y es un paso genial para ganar experiencia profesional, experiencia vital, etcétera, etcétera. Y a la vez también es más fácil, ¿no? Normalmente por norma general, insisto, tus compromisos familiares suelen ser menores cuando eres joven, ¿no? Entonces dar ese paso es mucho más fácil. Ya no hablo de si tienes pareja o no, que bueno, eso es un tema que cada uno tiene que valorar. Evidentemente no estamos aquí para eso, pero bueno, siempre es mucho más manejable, ¿no? Ahora, también es muy interesante la situación de cuando uno ya tiene, pues eso, 15, 20 años, uno empieza a ganar experiencia y poder de mando en su organización y responsabilidad, y bueno, le viene una oferta que normalmente suele ser bastante atractiva para irse al extranjero, pues ya sea como expatriado o una posición mejor o más alta en otro lugar de la organización que requiera de movilidad internacional. Sí. Entonces ahí la balanza de la que hablamos antes, la parte personal, seguramente, y seguramente considerando si tienes hijos o descendientes, vamos, hijos o hijas, pues seguramente esa parte de la balanza se haga un poquito más dura. Sí, o sea, como bien dices, realmente dependiendo de la etapa en la que lo afrontes, el objetivo yo creo que cambia. Así como si lo afrontas inicialmente, pues yo creo que uno de los factores principales es el factor formativo, ¿no? De pues conocer nuevas culturas, conocer sin duda, mejorar el idioma si es el caso, y por qué no decirlo, generar un currículum, una parte inicial de un currículum bastante interesante. Y como bien dices tú, si lo tomas más adelante, en una etapa un poco más madura, pues yo creo que estoy contigo en que el principal factor pues puede ser un salto en tu carrera, ¿no? Que a lo mejor en tu país de origen, en este caso pues en España o donde sea, puede ser que tu corporación no te permita hacerlo o no veas tú que lo vayas a hacer próximamente, entonces pues dices, voy a buscarme otros desafíos fuera, ¿no? Sí. Yo creo que a modo de, antes de pasar a hablar desde el otro punto de vista, porque lo estamos encarando mucho hasta ahora desde el punto de vista del candidato, por así decirlo, luego hablaremos desde el punto de vista de la empresa, pero creo que a modo global, si pudiésemos dar una recomendación personal, yo creo que a nuestros oyentes les gustaría oírla. ¿Qué podemos decir, David? Yo creo que, a ver, siempre es positivo. Y si me permites hacer esta reflexión, ya creo que voy a hilar un poco con la segunda parte de que comentabas tú, del segundo punto de vista, que es el de la empresa. Yo creo que es siempre positivo, sin duda, porque te prepara para afrontar lo que posteriormente vas a ir encontrándote en tu carrera profesional, en el sentido de la internacionalización. ¿A qué me refiero con esto? Como todos sabemos, es cierto que a lo mejor en ciertos sectores o en comercio de cercanía o en determinados campos, obviamente no es así, pero si miramos desde un punto de vista empresarial, ahora mismo prácticamente casi todas las empresas buscan un mercado internacional. Por tanto, tener una preparación previa o una experiencia previa en el extranjero, creo que es algo que no solo es bueno a nivel individual, sino que es valorado a nivel de empresa. Sí, así es. Yo estoy completamente de acuerdo. Que lo hemos mencionado muchas veces, el mundo gira mucho más rápido que antes, en gran parte por la globalización que viene dada por la conectividad de las empresas, la expansión internacional de las empresas. O sea, ya hay cada vez más empresas que operan fuera de su mercado principal o de su primer mercado, por así decirlo, o mercado de origen.
Entonces, bueno, todo lo que sea contribuir a esa expansión internacional es bueno tanto como para uno como para la empresa a largo plazo, ¿no? Pero yo sí que, vamos, en cuanto a recomendación personal, creo que es una de las mejores experiencias que puede hacer uno. A tiempo de volver a casa siempre está uno, entonces si a alguien no lo sale bien, que no desista, que vuelva, no se preocupe. Lo más importante es saber cada uno dónde está, en qué situación y poder tomar acciones al respecto, porque también es verdad que hay complicaciones normalmente y uno puede tener una mala experiencia, pero a nivel global, ya sea como juniors, ¿no? Como becarios incluso, te diría, que hablábamos el otro día de los becarios, como juniors, como mid-career, como senior. Creo que es una experiencia recomendable a todos los niveles. Y vuelvo a referirme a la balanza de antes, que cada uno haga la suya propia, que no se diga que no inmediatamente. Yo creo que esa, si puedo darla a nivel personal, es mi recomendación principal, y que cada uno tome su tiempo para valorarlo. Sí. Y no nos arrinconemos o no nos enconemos en que tiene que ser que no. Ya. Así es. Otro de... Bueno, si me permites, pues a colación de lo que has comentado, pues una reflexión un poquito personal. Porque muchos dirán, joder, si ha recomendado David siempre que se busque esa experiencia, porque él no la vivió. Bueno, pues como bien has dicho, yo en su momento puse en una balanza también por cómo se fueron sucediendo los acontecimientos a nivel laboral. Me llegaron oportunidades en España, entonces que me parecieron interesantes y las valoré y consideré que me generaba interés quedarme en España. Y previamente, porque eso es algo que tampoco hemos comentado, pero previamente en un posible Erasmus, evidentemente en ese momento pues sí que puse las cosas en una balanza, como tú bien has dicho, y finalmente pues consideré no llevarlo a cabo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo y vuelvo a hacer hincapié en que me parece una experiencia fundamental y muy interesante también para aprender de cara a futuro. Gracias por esta reflexión, porque es cierto que, bueno, estás sincerando en algo, estás siendo muy honesto en algo que, bueno, es verdad, como tú mismo has dicho, ¿no? Que cómo puedes recomendar una cosa sin tal. Pues mira, creo que es bastante apropiado tu comentario. Sí, tampoco porque los oyentes no digan, joder, qué hipócrita. No, pero sí, lo considero muy acertado. En tu caso, sin duda, me parece que hiciste una decisión muy acertada en su día. Estuviste unos cuantos años y me parece vamos, si no me equivoco, todo el feedback que me has dado es que la experiencia fue brillante. Sí, así es. Y si te parece, por ir finalizando un poco, sí, por ir encaminándonos hacia la parte final de este capítulo, vamos a hablar un poco de la perspectiva de la empresa. Ya lo hemos comentado, ya sé que hemos pasado por ahí, pero tú... ¿a qué crees? Es algo que lo que pienso bastante a menudo, ¿no? Y a mí me da la sensación de que antes las posiciones de expatriado eran como mucho más... había mucha más oferta de este tipo de posiciones fuera, ¿no? Porque, bueno, el mundo trabajaba de otra manera y a lo mejor trabajábamos más en silos y el talento no era tan global. Esta es una sensación, no tengo ahora mismo un indicador que darte, unos datos que darte. ¿Tú crees que eso va en línea con lo que comentábamos antes de la expansión internacional, la globalización, el operar en diferentes países, que al final se crea talento en los países, sí, crean talento gracias a los estudios, en gran parte, y las universidades y a la formación, y cada vez va siendo como menos necesario contratar talento de fuera para ciertos roles? Es un asunto... Porque es una sensación que tengo. Sí, no, es un asunto muy, muy interesante, y que yo creo que es que
ha habido una tendencia que se ha dado un poco la vuelta, por lo menos aquí en España. Estamos hablando, como digo, un poco a nivel de sensaciones. Si bien es cierto que anteriormente había muchas oportunidades fuera y mucha gente buscaba esas oportunidades y sin duda se lanzaba a ellas en el extranjero, ahora yo creo que bueno, eso provocaba que mucho talento se quedase en otros países y que no hubiese tanto desarrollo en nuestro país, aquí en España. Yo creo que, hablo de sensaciones, esa tendencia ahora se ha visto un poco reducida. Yo no sé si también es por el entorno, es una sensación en nuestro entorno en el que no hay tanta movilidad internacional, porque están surgiendo oportunidades aquí en España un poco más que son del interés de aquellos que buscan trabajo. Pero sí, es sin duda un tema súper interesante, porque era lo que antiguamente, bueno, se le llevó a definir con el concepto de fuga de cerebros, ¿no? De talento, sí. O fuga de talento. Fuga de cerebros, sí. Fuga de cerebros es la película. Fuga de cerebros, Correcto. fuga de talentos. Entonces, es un tema que efectivamente en el pasado fue problemático y que es cierto que ahora no suena tanto, y cuando no suenan las cosas tanto, pues es por algún motivo. Sí, quizás esto sea más enfocado al talento joven, ¿no? Pero yo hablo también, estaba también pensando en posiciones quizá un poquito que requieran más experiencia normalmente. Y no sé, me da la sensación de que cada vez son menos necesarias. Sí. Cada vez es menos necesaria, pues, puede ser. Españoles con cierta experiencia para ir a Sudamérica, para cierto proyecto en particular, o americanos para venir a Europa para cierto proyecto en particular, ¿no? Me da la sensación de que cada vez... Bueno, no creo que no la sensación, yo tengo una explicación muy básica, que es la tecnología, ¿no? Y que hace también que el conocimiento sea más fácil. Pues no lo había pensado, pero sí, puede ser. Pero bueno, es algo que es algo que no veo creciendo. Sí que veo gente moviéndose internacionalmente, evidentemente, pero dentro de una compañía que te preparan un plan específico para esto, pues bueno, evidentemente pasa y sigue pasando, pero no sé, me da la sensación que cada vez menos. Pero es más bien un feeling, sí, algo personal, una opinión personal que otra. Sí. Muy bien, pues yo creo que podemos ir terminando este episodio con nuestro clásico, nuestras clásicas conclusiones picaditas, que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces, yo empezaría, Leo, si me permites, con esa reflexión que hemos hecho inicialmente de ver cuál es tu momento vital o tu situación personal, para que tú bien has puesto en esa analogía de la balanza, de poner las cosas en una balanza para decidir si es positivo o es negativo en ese momento buscar una oportunidad en el extranjero, ¿no? Así es, la balanza que hemos mencionado antes creo que es bastante ilustrativa y bueno, es un poco decirle a nuestros oyentes que bueno, up to you, decide tú mismo, pero sí que creo que es bastante importante tenerlo todo en cuenta a nivel relativo, no a valor absoluto. Las ofertas jugosas fuera de España las hay, pero bueno, que sepa uno que cuánto le va a costar luego vivir ahí, que tomen decisiones calculadas. Creo que es un poco lo que recomendaría yo. Y también hemos mencionado que, bueno, hemos coincidido los dos en que a nivel global es una experiencia positiva. Es una experiencia positiva en muchos sentidos, no solo a nivel vital, obviamente, sino a nivel formación de currículum, que puede ser algo llevado a cabo tanto al principio como a mitad de tu carrera o en etapas más avanzadas, pero que siempre consideramos que va a tener un punto muy importante y muy interesante. Sí, y déjame añadir aquí que es también para la empresa. Es decir,
las empresas también se nutren de este talento internacional, aposta, buscan, no es una casualidad que vayan buscando talento internacional para que trabaje juntos en proyectos globales y no ceñirse a un solo país. Sí. Entonces, tanto desde el punto de vista desde la demanda de empleo del candidato como de la oferta, que es las empresas. También, y por ir cerrando, hemos hablado Sí. que para las empresas es muy positivo este tipo de oportunidades, puesto que y buscar perfiles que hayan tenido este tipo de experiencias, pues, puesto que les prepara para un mercado laboral o bueno, no más que un mercado laboral, un entorno laboral que es muy internacional. Y donde casi todas las empresas ya operan internacionalmente, por tanto tener esa experiencia pues es muy positivo. Así es. Y ya por último, para cerrar, lo que hemos mencionado es que, bueno, puede ser que estas ofertas de expatriado con mucha experiencia y demás, pues cada vez sean más escasas y que, bueno, que uno cuando la reciba, esto es lo que queremos decir, es que uno cuando la reciba la vea con buenos ojos, porque puede resultar ser un privilegiado, ¿no? Y cada vez hay menos y cada vez el talento es más global, como decíamos, gracias a la educación, cada vez hay más gente formada, entonces pues eso, la inminente consecuencia es que no hace falta traerse gente de fuera para hacer ciertas cosas, o cada vez haga falta menos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos comentado. Muy bien, pues poco más que añadir, Leo. Muy interesante el tema de hoy. Donde hemos tratado un tema que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes se van a plantear o se están planteando en este momento, por lo que creo que hemos sacado unas conclusiones muy interesantes y que, bueno, estoy seguro de que tanto este capítulo como los que vengan también les seguirán ayudando, esperemos que les sigan ayudando a tomar decisiones, ¿no? Eso es, ese es el fin de este podcast y sí, este capítulo va muy alineado con ese fin, poder echar una mano, poder proporcionar valor. Eso es. Y creo que mucha gente que nos está escuchando va a poder al menos dedicarnos este tiempecillo para, bueno, pues completar su opinión. Pues muchas gracias, Leo. Poco más. Gracias, Nos vemos en el siguiente episodio. Así es. Cuídate. Hasta entonces. Y nos vemos en un par de semanitas. Así es. Con un nuevo capítulo. Muchas gracias por otro lunes más y un saludo. Un saludo. Chao, Adiós. chao. Adiós a todas y todos.